Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 8 versículos 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Aquí tenemos a Jesús ya en Galilea, donde dedica gran parte de su ministerio. Y rodeado de una multitud, trata de alejarse a la otra orilla del lago de Galilea, o lago de Tiberíades, como también a veces es nombrado. Y entre esta multitud se encuentran a varios discípulos. Y por discípulos podemos entender a diferentes niveles de seguimiento de Jesús. Digamos, los 12 es el círculo íntimo de Jesús, aquellos que han dejado trabajo, en cierta manera también han dejado familia, no las han abandonado, porque sabemos de que Pedro, por ejemplo, que era casado, que no abandonó a su familia. Pero sí, diferentes discípulos manifiestan diferentes niveles de compromiso con él, y aquí entre ellos se encuentra un escriba y después otro discípulo que están dispuestos a seguirlo, pero con ciertas condiciones, ¿no? Así que dice el Evangelio: en aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. Así que Jesús busca alejarse de la multitud, quizás porque se está concentrando en los discípulos, en la formación de sus discípulos. Y entre la multitud se le acerca un escriba y le dice: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Esta es una de las pocas veces en las cuales se nos dice que un escriba, que era parte de la comunidad judía y que se dedicaba a hacer copias de la Sagrada Escritura, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para los comentarios también de la ley mosaica, ¿no? Y era gente respetada, así que entre ellos este escriba se le acerca a Jesús para seguirlo como discípulo. Jesús escucha sus palabras y le dice: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Aquí yo creo que encaja muy bien recordar el nombre que los cristianos tenían, o cómo la gente los llevaba antes de que fueran conocidos como cristianos. Y antes de que fueran conocidos como cristianos, los seguidores de Jesús eran conocidos como gente en el camino. O sea, Jesús es el camino. Y aquellos que eran discípulos o seguidores de Jesús se identificaban como gente en el camino, ¿no? Y yo creo que vale la pena otra vez retomar esta identidad como discípulos de Jesucristo, porque
Estar en el camino implica ir ligero de equipaje, ir dispuesto a vivir a la providencia de Dios y no atado ni a posesiones ni a familia necesariamente. Ya Jesús en los evangelios nos dice que ser ciudadano del reino nos introduce a una familia más allá de la carne y de la sangre, ¿no? Que es donde nosotros ponemos una de las prioridades de nuestras vidas, nuestra fidelidad a la familia, particularmente a la familia de carne y sangre. Pero aquí Jesús nos invita a ser parte de una familia mucho, mucho más extensa, la familia del reino de Dios, en lo cual no es la sangre, no es la carne, no es la motivación del ser humano, sino Dios. La fe que nos une tanto a Dios Padre como a Jesucristo, lo que crea una nueva familia del reino de Dios. Y en cierta manera esta familia mucho más extensa tiene unas conexiones que nos une mucho más fuertes que la sangre. A veces la sangre pues nos forza a unas relaciones que uno no ha escogido, ¿no? Pues si tú naces dentro de una familia, tú no escogiste nacer dentro de la familia y tener a tu padre por padre, o tu madre por madre, a tus hermanos por hermanos, ¿no? Simplemente naciste dentro de esa familia, ¿no? Pero una familia formada según nuestra fe es una familia unida más allá de la carne y de la sangre, sino por la fe que nos une en un solo Dios, en un solo Señor, ¿no? Y por eso Jesús redefine quién es familia, porque a veces nuestra fidelidad a la familia puede ser pues una experiencia forzada, una experiencia de compromiso, pero no necesariamente de amor, ¿no? Pero una hermandad fundada en el amor mutuo a Dios en Cristo y entre nosotros, pues tiene el potencial de ser una familia mucho, mucho más comprometedora que simplemente por la sangre. Y yo creo que a esto Jesús es lo que está invitando a este escriba. Le dice de que seguirme es seguirme según la voluntad de Dios Padre, donde no tienes nada seguro más que simplemente el llamado que tú has recibido por Dios Padre, ¿no? A ir ligero de equipaje, a no tener apegos ni materiales ni emocionales, sino que sea la hermandad que nos une en Cristo lo que nos una también a otros, aún a nuestra familia de sangre. También aquí entra un tema muy interesante que se ve mucho, por ejemplo, en hombres y mujeres, particularmente en los jóvenes que apenas van empezando, digamos, su vida adulta o apenas están emprendiendo vuelo en la vida, quizás con trabajo, con estudios, quizás con matrimonio, y escuchan este llamado de Jesús y después le dicen a Jesús: Señor, espérame tantito, deja primero a cabo los estudios y después hablaremos. O si acaban de empezar un nuevo trabajo, le dicen a Jesús: Señor, espérame tantito, déjame establezco y después hablaremos. O si se casa, ¿no? Señor, espérame, deja formo la familia y después hablaremos, ¿no? Y hablaremos nunca llega, porque están pensando de que el llamado de Jesús los va a llamar ya sea a un trabajo diferente, a abandonar los estudios o abandonar la familia. No. Hay diferentes vocaciones a la cual Jesús nos llama y Dios nos llama, ¿no? A lo que Jesús nos llama es a lo siguiente, ¿no? De que tú te identifiques con la visión del reino que Él nos modela, ¿no? Que si en el trabajo, un trabajo nuevo, pues ahí en el trabajo nuevo tú, identificado con el reino de Dios como discípulo de Jesucristo, ahí tú te desenvuelvas como tal. Que si tú estás estudiando, pues como estudiante, que también sigas tus estudios, pero como un ciudadano del reino, identificado con los valores del reino, y así tú acabas los estudios, sigas tu carrera, pero como un ciudadano del reino. O si tú te casas, ¿no? Jesús no te está diciendo abandona a tu esposa, abandona a tu esposo, a tus hijos, sino que ahí, en la familia, ahí tú seas esposo, padre o madre, según los valores del reino, ¿no?
Porque cuando le decimos a Dios, ¿no? A Jesucristo, no, espérame tantito, deja esto, y ese espérame tantito se extiende hasta toda una vida, ¿no? Y lo que surge muy comúnmente que ya cuando hemos hecho toda una vida, ya los hijos han crecido, ya a veces ya has fracasado en el matrimonio, los hijos están en pleito, ¿no? Y ya en nuestra vejez venimos y le ofrecemos ya las obras a Dios, ¿no? Ya una vida cansada, un cuerpo cansado, un cuerpo agotado, una vida agotada, ¿no? O sea, esto es no entender y no apreciar a donde Cristo nos llama, ¿no? Nos llama que cual sea tu vida, ya sea como trabajador, como profesional, como estudiante, como soltero o casado, ¿no? Donde quieras que te encuentres, que ahí tú te identifiques con Cristo, con la visión del reino que Él nos modela, y que donde tú estés viviendo, como estés viviendo, ahí tú vivas esta nueva forma de ser, de existir y de relacionarte tanto con Dios, con otros y en el mundo, ¿no? De que ahí manifiesta los valores fundamentales del reino de Dios, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, ¿no? Luego después viene otro, este otro es un discípulo y le dice: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a tus muertos. Parecen palabras muy frías que Jesús le da en respuesta a este discípulo que está dispuesto a seguirlo. Una de las obligaciones, particularmente de los hijos, es de enterrar a su padre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta escena? ¿Acaba de morir el padre de este discípulo? No, muy probablemente no. Porque si ese fuera el caso, Jesús no tuviera ninguna inconveniencia de que fuera a enterrar a su padre, puesto que es la obligación de los hijos, particularmente el hijo mayor, de enterrar a su padre, ¿no? Es muy probable que lo que está sucediendo en esta escena es de que este discípulo dice: Señor, voy a casa, espero hasta que mi padre muera, lo entierre y después vengo y te sigo. Pero ese esperar puede ser un día, puede ser una semana, pueden ser meses, pueden ser años, ¿no? Por eso Jesús le dice: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Nuevamente esto nos conecta con lo que a veces le decimos a Jesús, ¿no? Cuando tenemos otros planes, ¿no? Y pensamos que Jesús te quiere jalar de esos planes o te quiere convencer de otras cosas, ¿no? Espérame tantito, que nunca llega, ¿no? Y así nos la pasamos: espérame tantito, y ya cuando más pensamos ya estamos tan lejos del Señor que ya ni siquiera nos acordamos, o quizás ya han pasado años y años. Y ya quizás cuando estoy cansado, agotado, quizás fracasado, entonces me acuerdo de aquella invitación, ¿no? Y regreso ya con una vida agotada. Ya le quiero dar al Señor los huesos. Ahora, con esto no quiere decir que nunca uno puede llegar tarde o responder a Jesús. No, aún en la vejez, siempre hay el tiempo y la oportunidad de regresar, de retornar a Dios, a Jesús, ¿no? Pero seamos honestos, ¿no? Espérame tantito, ¿no? Deja a cabo los estudios, déjame caso, deja que me establezca en el trabajo, ¿no? Como si Jesús te estuviera pidiendo que abandones todo eso, ¿no? En el reino de Dios, en la iglesia, hay diferentes vocaciones y no todos son llamados a ser curas y monjas o misioneros, no. La gran mayoría de ustedes son laicos que están trabajando, que están casados, que son padres y madres, ¿no? Y es ahí donde Dios te llama para que ahí des un testimonio de quién dice Dios que eres, ¿no? Así que no sigamos con estos juegos de espérame tantito, ¿no? Sino que estamos dispuestos a responder, y donde quiera que nos encontremos, sea cual sea tu situación en la vida, casado o soltero, en el trabajo, en los estudios, donde quiera que te encuentres, ahí sed un discípulo de Jesús.
viviendo los valores del reino, dando testimonio de quién dice Dios que eres y la vida a la cual eres llamados. Estas son las exigencias del reino de Dios, ¿no? Que donde quiera que Dios viene a nuestro encuentro, ahí le respondamos y ahí demos testimonio de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.